Hola, mi nombre es Héctor Pastrana y soy coordinador de segundo del grado de Logística y Transporte y estoy aquí para resolver todas vuestras dudas relacionadas con este grado que damos en Florida Universitaria. El grado oficial en Gestión del Transporte y la Logística es un grado oficial impartido también en la Universidad Pública, pero cursado en Florida Universitaria, que consiste básicamente en formar a profesionales que se van a dedicar en el grado de media y alta dirección en empresas relacionadas con cadena de suministro y gestión de la logística. El plan de estudios se distribuye en 4 años, un total de 240 créditos, y es una combinación entre asignaturas básicas, comunes en la mayoría de ingenierías, y asignaturas específicas como dirección de operaciones, en el que se van a centrar más en áreas ligadas a la cadena de suministro. Una de las características que tiene este grado oficial respecto a otros grados es la formación dual que se imparte desde segundo, es decir, que vais a poder disfrutar de la experiencia en empresas desde el segundo año, o en caso de que decidáis coger una optativa también tenéis esa opción. Lo que sí que es importante y relevante es que conozcáis que nosotros contamos con un consejo asesor de empresas que con ellas íntegramente estamos trabajando para ofreceros puestos relacionados y además desarrollar vuestra formación en competencias relacionadas con el mercado laboral. El consejo asesor de Florida Universitaria ligado al área de transporte y la logística consiste en empresas relevantes como Daser, AZA o Boluda, muy ligadas al área del transporte y sobre todo ligado al transporte por mercancías, pero también transitarias, en el que básicamente lo que nos dan es sus necesidades y sus retos actuales para que nuestro alumnado aborde esa problemática desde un punto de vista académico y también de la investigación, pero que luego tenga una aplicación práctica, ya que tenemos que entender que este grado nace, y es importante destacarlo, desde un estudio de mercado que realizamos por nuestra parte a raíz de una necesidad que tenían las empresas del sector. Las herramientas que vamos a utilizar por parte en el aula, por parte del alumnado y del profesorado, son aquellas que primero a nivel académico consideramos que son relevantes, herramientas ligadas con análisis de datos, herramientas ligadas con el trabajo en equipo, incluso generación de organigramas, y luego también herramientas más de carácter específicas y profesionales. Tenemos que entender que al final Valencia, aparte de ser una ciudad conocida por todos por otras características, es una plataforma logística. Por tanto, tiene que estar a la vanguardia en la utilización de herramientas que son utilizadas en todo el comercio mundial. En este grado se trabajan competencias divididas en bloques. Podemos hablar por un lado las competencias ligadas a la parte de trabajo en equipo, competencias soft que se hablan, competencias ligadas a cualquier área profesional de la media o la alta dirección, pero también trabajamos con competencias más específicas del sector, como puede ser la parte de análisis de datos. Una de las competencias más a destacar y que nosotros trabajamos desde primero son las competencias de carácter lingüísticas. Hay que entender que cuando hablamos de cadena de suministro de logística hablamos de que un producto lo traemos desde el otro lado del planeta, por tanto tener un idioma, en este caso común, que suele ser el inglés, es fundamental trabajarlo desde primero. De hecho, la adquisición de título B2 es fundamental para superar esta titulación. Así que la trabajamos desde el principio, desde una asignatura concreta, para poder alcanzarlo sin ningún tipo de problema. La metodología CopLearning es una metodología nuestra, genuina, que aplicamos a nivel de acompañamiento del alumnado en todo momento, ya no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito profesional. Anteriormente he dicho que es una formación dual la que se va a recibir por parte del alumnado a partir del segundo año, y en este sentido somos coherentes, ya que tenemos un hueco Florida como institución dentro del mundo de la logística a través de otras actividades, como por ejemplo el encuentro logístico, donde ponemos en relevancia 3 figuras: la figura administrativa, la ciudadanía y la parte educadora por nuestra parte, retos en común que solucionar y que abordar para mejorar términos como la sostenibilidad de este sector, un sector que está en crecimiento cada año, según datos del INE. Y luego también hay otros retos que nos competen a todos, como son los retos de la sostenibilidad. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que innovar en nuestra forma de transportar mercancías de un sitio a otro, ya no solamente en España, en el territorio, sino a través del planeta. Estos retos que se abordan son desde varias perspectivas. Por ejemplo, desde el ámbito de la administración pública colaboramos con instituciones municipales y supramunicipales, donde desde el punto de vista técnico nos comentan qué es lo que se está trabajando, y nosotros desde el punto de vista o desde el ámbito académico
con vosotros y con vosotras lo que vamos a hacer es desarrollar soluciones a esos retos que actualmente la administración y tanto organismos europeos necesitan solucionar. No olvidemos que a día de hoy gran parte de los fondos europeos están ligados a soluciones de carácter logístico, es decir, ya no hablamos solamente de la salida que tiene esta carrera dentro del mundo profesional, sino también en el ámbito de la administración. A nivel de actividades que complementan esta formación, hacemos encuentros entre empresas logistic de recruitment, en el que hacemos un modelo de elevator pitch en el que las empresas se presentan y dicen sus necesidades para que forméis parte de su equipo. Básicamente esto se hace desde el segundo año y básicamente ahí conocéis primero lo que es el ámbito profesional, es decir, os dicen qué competencias van a valorar por vuestra parte. Parte de esas competencias, o gran parte de ellas, son las que trabajamos desde nuestro modelo CopLearning, es decir, que nosotros lo que cogemos es la información que necesitan o las competencias de las empresas para poder desarrollarlo dentro del aula. Y luego, posteriormente, lo que se procede es en ese año la incorporación vuestra en estas empresas. A nivel de otras actividades, también hacemos encuentros con el consejo asesor que he comentado anteriormente, donde primero agradecemos su participación en las actividades que hacemos dentro de Florida y además ellos visitan las aulas y también nos ponen en común qué es lo que quieren por parte vuestra y que nosotros podemos aplicar dentro del aula. Los beneficios que tiene la metodología CopLearning para insertarte en el mercado laboral son varios. Por un lado, que el acompañamiento es constante. Hoy en día no se me ocurre un trabajo en el que tú trabajes o estés totalmente en solitario, es decir, el trabajo en equipo es fundamental, ya no sea solamente a nivel de docente y alumnos, sino también el trabajo a través de competencias con el resto de compañeros. Hablamos de competencias como el trabajo en equipo, hablamos de la comunicación oral, incluso la comunicación online. Y luego desarrollar otro tipo de competencias más duras que se llaman, que son de carácter específico. Entonces, a través de este aprendizaje lo que se consigue es desarrollarlas de forma que la inserción al mercado laboral sea mucho más sencillo. No podemos olvidar que a día de hoy las empresas contratan por competencias. Recientemente se ha aprobado la ampliación del puerto en Valencia, ligado a la instalación de la macrofactoría de Volkswagen en la zona norte, la zona de Valencia, que va a crear una plataforma logística increíble de comunicación del puerto de Sagunto con el puerto de Valencia, ambos puertos gestionados por la autoridad portuaria de aquí de Valencia. Junto a eso, hay que recordar que prácticamente la totalidad de la mercancía que llega a Madrid por mar, de forma marítima, la entrada es el puerto de Valencia, es decir, nosotros somos una plataforma logística. A eso hay que ligar proyectos europeos, como puede ser el Corredor del Mediterráneo, punto fundamental de paso. De hecho, recientemente están en obras el soterramiento de las vías y eso lo que va a permitir es que parte de la mercancía descargada en el puerto de Valencia se mueva de manera ferroviaria al interior o zonas del interior de Europa. Por tanto, todo esto como sinónimo lo que tiene es una gran salida laboral muy variable, muy variopinta, en el que pues, se van a requerir perfiles directivos tanto de media como de alta dirección, ligados a empresas de transporte por carretera, transporte marítimo, transporte ferroviario, a empresas como pueden ser transitarias, que básicamente el rol que tienen estas empresas es coordinar todo lo que sería el transporte de mercancías internacional. Y bueno, sin lugar a dudas, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que creo que está muy a favor de esta titulación es que es una carrera muy nueva, es decir, que prácticamente la oferta que se puede encontrar fuera de Valencia es muy baja, lo cual quiere decir que en el mercado laboral no hay personas formadas de base académicamente en esta titulación. No quiere decir que en la actualidad no existan grandes profesionales, pero son profesionales ligados a otros ámbitos de trabajo que se han desarrollado dentro de la logística. Entonces, bueno, es muy interesante empezar a coger esta ola porque realmente las oportunidades que pueden surgir en los próximos 10 años son muy altas en todos estos ámbitos ligados al transporte y a la logística. Las principales inquietudes que tienen los profesionales de la logística que nos han trasladado desde el consejo asesor y los profesionales del sector es, primero, alumnado que ya esté formado por la base de lo que es el ámbito de la logística, es decir, que conozcan herramientas útiles, las cuales nosotros desarrollamos en varias de las asignaturas, que conozcan habilidades idiomáticas para comunicarse
con otra persona que esté al otro lado del planeta y que el idioma oficial que vais a utilizar es el inglés, evidentemente. Y sobre todo que conozcan ya el sector, ya que hasta ahora los profesionales lo que nos han indicado es que muchas veces lo que ha pasado es que al no conocer el sector, gente que han contratado, personas que han contratado, pues se ha llevado una sorpresa no grata. Por tanto, sabiendo en qué consiste este área, lo que consigues es que tanto una parte como la otra, sabiendo a qué se enfrentan, las probabilidades de éxito son altísimas. Finalmente, respecto a por qué elegir esta titulación y por qué en Florida Universitaria, pues primero que nada yo elegiría esta titulación evidentemente porque es el momento. Estamos en un momento en el que la logística es protagonista en todos los ámbitos. Es imposible pensar en una empresa que no esté ligada a la logística o que tenga cierta área de la logística. Todos evidentemente compramos online, pero si conseguimos que ese producto llegue en tiempo y forma a casa, es gracias a la logística, que consigue a través de mecanismos diversos que el producto llegue en tiempo y forma. Eso a nivel de logístico lo que ha hecho es que crezca mucho el sector y la necesidad de profesionales es alta. Y por otro lado, en Florida, evidentemente, porque hemos sido pioneros en el desarrollo de esta titulación, tenemos un refuerzo de empresas detrás que garantizan la salida profesional y la formación dual, y porque seguramente la metodología es única y es muy interesante a la hora de desarrollar competencias que son fundamentales para la inserción en el mundo laboral. Muchas gracias por vuestra atención. Simplemente deciros que en caso de estar interesados podéis contactar con nosotros a través del correo de información. También podéis contactar con nuestro departamento de AFE, de Atención al Futuro Estudiante. Sin duda os invitaría a que sigáis investigando en este intrépido e interesante tema, que seguro que os va a acabar interesando. Y para lo que necesitéis, aquí estoy y nos vemos en Florida.